ya habíamos sostenido en reuniones anteriores, la vía iniciática que nosotros, quienes conformamos y somos hermanos, miembros de la Santa Cruz de la Virgen de Coromoto, a través del rito cristiano de San Andrés, como parte de este camino que estamos recorriendo en lo que vendría siendo la vía iniciática de la forma cristiana de la tradición, se vuelve muy importante recordar que este camino es el camino de la cruz. Y más importante es recordar que nosotros, como tal, no somos una iglesia, somos una cruz. Y esto tiene un vínculo mucho más enfatizado en el esoterismo con S, el esoterismo cristiano con S, ya que si el esoterismo solo es posible a través de una vía iniciática, de la vía iniciática, vendría siendo la vía crucis, precisamente la vía iniciática de la forma cristiana de la tradición. En este sentido, siempre se ha conocido y se ha dicho que el vía crucis es el camino de la cruz, de que el vía crucis es el camino de la cruz. Ahora, creo que mejor que decir el vía crucis es decir la vía crucis, que se interpretaría como la vía de la cruz, o en lo personal me gusta más verlo como la vía de las cruces. ¿Por qué de las cruces? Porque eso tiene su fundamento bíblico y su interpretación iniciática. Fundamento bíblico vendría siendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 34, donde es nuestro Señor Jesucristo quien nos dice: quien quiera venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Desde el punto de vista de la vía iniciática, nosotros podemos ver cómo hay dos cruces que ambas son la misma en realidad, solamente que su expresión en un espacio del tiempo tiene una visión o una perspectiva diferente, como lo es el caso de la cruz móvil en relación de la cruz, que este tema lo abordaremos a través del desarrollo de las láminas, ¿no? Y bueno, quisiera comenzar con la primera lámina, que habla, disculpe, habla de la cruz fija. Fíjense que uno de los símbolos cristianos es el símbolo zodiacal de los dos peces, lo que sería la popularidad del pez como símbolo cristiano. Se debe al famoso acróstico que consiste en combinar las letras iniciales de 5 palabras griegas, las cuales forman la oración Iesos, Cristos, Teo, Ios, Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Al ser combinadas las iniciales de estas 5 palabras, forman la palabra Ichtis, cuya traducción significa pez o peces. Entonces, es muy interesante cómo este simbolismo nos habla de la piscianidad de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que proyecta el mensaje de la perfecta coexistencia
de dos principios atribuidos al mismo ser, porque en la ilustración de la cruz vemos dos peces. Uno de los milagros que hablan precisamente de los dos peces. Y es bastante interesante porque fíjense que en la imagen que podemos ver ahorita hay una tabla donde se observan cómo están ubicados todos los milagros de Jesús, tanto en los tres evangelios sinópticos de San Mateo, San Marcos, San Lucas, así como el evangelio simbólico de San Juan. Fíjense qué interesante es ver cómo el único milagro que está reseñado por igual en los cuatro evangelios canónicos es precisamente el de los 5,000, el de las 5,000 personas que reciben alimento con precisamente 2 peces, a partir de 2 peces. No solamente es la multiplicación de los panes, sino la multiplicación de los peces, pero a partir de 2 peces. Llama poderosamente la atención el registro del único milagro de Jesús que ocupa lugar solo en los 4 evangelios. Es decir, no hay otro milagro que registren los 4 evangelios por igual que precisamente el evangelio de los peces. Llama poderosamente la atención este milagro que vamos a señalarlo textualmente. Abro comillas. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Cierro comillas. Ese fundamento bíblico del milagro de Jesús es el que está reseñado, es el único milagro reseñado por igual en los 4 evangelios. En el evangelio según San Mateo es el capítulo 14, versículos 15 al 21. En San Marcos, capítulo 6, versículos 35 al 44. En San Lucas, capítulo 9, versículos del 12 al 17. Y en San Juan, el capítulo 6, versículos 5 al 14. Y bueno, es precisamente interesante porque es como que si se tratara de enfatizar la piscianidad de Jesucristo. Y mucho más aún si él le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, que sean pescadores de hombres. Entonces, bueno, Jesús, a través de su misericordia, se hace igual a nosotros cuando recibe el sacramento del agua. Y qué interesante es que los peces precisamente no pueden estar desvinculados del agua. El sacramento del bautizo a través de Juan, para que se cumpliera la ley entre nosotros. Vamos a recordar la Sagrada Escritura, donde Juan se oponía diciéndole
que más bien era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús, pero es Jesús quien le responde que tiene que ser así para que convenga cumplirse toda justicia y toda ley. Y fue cuando entonces Juan Bautista lo dejó. Vamos a pasar a la siguiente lámina de la vejiga del pez. Es interesante cuando Jesús habla en plural y no en singular. Él dice, conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, Juan el Bautista estaba también cumpliendo la justicia que él venía a traer a este mundo. Ciertamente es Juan el Bautista quien tiene la responsabilidad de preparar el camino del Señor para que se cumpla la ley. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 8, nos habla de el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Cierro comillas. En este sentido, recordemos que nuestra tradición cristiana celebra una fiesta llamada la fiesta de los dos San Juan. Esta fiesta guarda el simbolismo de los dos San Juan con los dos solsticios, de manera que San Juan Bautista es considerado el santo veranial, santo en verano, mientras que San Juan Evangelista es el santo invernal, el santo en invierno. Es así como San Juan Bautista cumple con su función solar en el verano de los días más cálidos y con mayor brillo de la luz. En el caso de San Juan Evangelista, la fiesta de la Navidad, la fiesta de la natividad, del nacimiento de la luz en nosotros, de ese estado crístico de nuestro ser que despierta, esa fiesta de la Navidad es el escenario propicio para que se cumpla la segunda función solar, donde ya las noches, a pesar de que son más largas y más frías, están próximas a finalizar con la llegada de la luz, anunciando la resurrección de la luz, la resurrección solar en nosotros. Como todos sabemos, el símbolo de los peces está asociado con la vejiga del pez, que es la figura que que se está ilustrando y que estamos viendo, donde todo esto tiene cabida en uno de los misterios celebrados en las misiones del rito cristiano de San Andrés, y que lo encontramos sugerido en la estación del segundo misterio titulado Los dos San Juan. En esta misión, el diácono realiza dos preguntas a los hermanos. En la primera interrogante escuchamos decir al diácono: ¿cuánto tenemos de San Juan Bautista? Mientras que en la segunda oímos: ¿cuánto nos falta de San Juan Evangelista? Al respecto, diremos que somos situados en el medio de estas dos manifestaciones,
de estos dos estados de manifestación, que podemos verlo como los dos círculos, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, que tienen que unirse en un punto en común o una región en común que vendría siendo precisamente la vejiga del pez. Lo que tenemos del primero y lo que nos falta del segundo. Lo que tenemos de San Juan Bautista y lo que nos falta de San Juan Evangelista es precisamente ir trabajando esa unión que se expresa en esta vejiga del pez. Es la relación existente entre el primer hombre y el segundo hombre. Ambos son llamados con el nombre de San Juan, pero ambos tienen identidades distintas y funciones distintas dentro del mismo camino de la cruz. Es San Juan Bautista el precursor de San Juan Evangelista. La presencia de Jesucristo está manifestada en ambos, pero con una transición que coloca a cada quien en la función que debe cumplir. El primer San Juan da a conocer el Cordero de Dios como primer nombre con el que se designa a Jesús en el primer sacramento de nuestro RSA. El Cordero de Dios es aquel que quita el pecado del mundo al sacrificarse por todos nosotros para que podamos entrar al reino de los cielos. Aquí debe comprenderse el destino de la carne en todo aquel que siente la necesidad de hacer morir el pecado junto con el pecador que habita en él. De tal manera que el hombre viejo que muere de la carne es hecho nuevo, es hecho de nuevo y es hecho nuevo como hombre que vuelve a nacer en el Espíritu. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan la función del primer San Juan cuando Jesús nos dice, abro comillas, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Cierro comillas. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 15. Es así como el primero en lo superior es último en cuanto a lo inferior. Mientras que el primero en lo inferior llega a ser último en lo superior. Esta aplicación del sentido inverso está indicada en muchos otros pasajes bíblicos de nuestra escritura, donde en alguno de ellos Jesús dice, por ejemplo, abro comillas, así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos elegidos. Cierro comillas. San Mateo, capítulo 20, versículo 16. Asimismo, se deberá entender que el mayor principio en un orden superior es manifestado como el menor de todos en un orden inferior. Al respecto, recordemos que Jesús dice, abro comillas, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Cierro comillas.
San Lucas 9:48. Entonces, fíjense acá, ciertamente es el menor de todos el que será el más grande entre nosotros, viéndolo desde una perspectiva terrenal, porque en lo terrenal, lo más grande en lo terrenal es lo más pequeño en el cielo, pero lo más grande en el cielo va a verse como lo más pequeño aquí en la tierra. Esto emula la relación entre el espíritu y el cuerpo. Nos preguntamos hasta dónde somos un cuerpo con espíritu, hasta dónde somos un espíritu con cuerpo, hasta dónde nuestro cuerpo, hasta dónde nuestro espíritu. San Juan Bautista nos recuerda lo siguiente, abro comillas: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cierro comillas. San Mateo 3:11. El agua es el disolvente universal de todas las formas materiales e intangibles. Y San Juan Bautista bautizaba en agua. Y obviamente cuando somos bautizados en agua, también somos bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Pero ese fuego tiene que venir ya a través de otro sacramento. Y fíjense que el fuego está vinculado también a Jesucristo. Vendría siendo como un nivel superior de Jesucristo. Sin embargo, tenemos que partir del nacimiento de agua. Todo nacimiento de agua debe traer consigo frutos de arrepentimiento y nuevas costumbres, nuevos hábitos que forjen el carácter del cuerpo que comienza a servirle al espíritu. Esto nos lleva al segundo sacramento de la penitencia, donde Jesús es llamado el Redentor, como el segundo nombre dentro del RSA. Y es el Redentor quien debe hacer que nosotros carguemos con la penitencia de la cruz hasta ser finalmente restaurados a nuestro estado primordial, donde a través de la confesión del pecado y el posterior arrepentimiento nos vayamos a la conversión de nuestras vidas. En esta conversión donde ocurre el paso, esta conversión es donde ocurre el paso de San Juan Bautista hacia San Juan Evangelista, el paso de lo viejo a lo nuevo. Una vez que se ha pasado por agua, luego se pasa por fuego. Juan el Bautista nos recuerda lo siguiente al respecto. Abro comillas. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Cierro comillas. San Juan 3, versículos del 30 al 31. Entonces, antes de que seamos vestidos de sol, es necesario que la luna vaya entrando en su ciclo menguante, para que una vez en la oscuridad sea la orden del verbo la que haga posible que se haga la luz en nosotros conforme a la palabra de Dios. Pero antes de que nuestra conciencia crística, nuestro estado crístico despierte y nos brinde un mayor testimonio de nuestra fe, es necesario que la mente, que vendría estando representada por la luna, como diciéndonos que ella por sí misma no es la luz, no es la verdadera luz, es tan solo un reflejo
Así como el sol se refleja en la luna y en la noche nosotros asumimos que ese brillo de la luna, esa luz de la luna es de ella. No, no es de ella. Ella no tiene luz, es tan solo un reflejo del sol en ella. Por lo tanto, ella no es la luz. Así como el Evangelio nos recuerda que San Juan Bautista no es la luz, él simplemente da testimonio de la luz. Cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cierro comillas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 22. Continúo con otro pasaje bíblico. Abro comillas. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último, espíritu vivificante. Cierro comillas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Ahorita voy a requerir cambiar la lámina a la siguiente para ir hablando de el simbolismo de Adán y Eva. Bueno, aquí es bastante interesante que se haga esta asociación porque ahí en la imagen vemos cómo se produce la Adán a través de lo que sería el servirse de un nuevo conocimiento, que es precisamente donde él deja de estar, de reconocerse a sí mismo como un ser de luz, o un ser que tiene túnica de luz, y pasa a tener túnica de piel. Y de allí en adelante tiene que vivir junto con el pecado. Ahora nos preguntamos, ¿no es el primer San Juan quien vive pecado? ¿No es el primer San Juan el que está todavía bajo la ley de Dios? ¿No es San Juan Bautista quien todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios? A quien muere cuando le cortan la cabeza. Quien muere es San Juan Bautista. Ahora, en cuanto a Juan Evangelista, preguntamos, ¿no es San Juan, no es el segundo San Juan el que está bajo la gracia de Dios? ¿No es San Juan Evangelista el discípulo amado de Cristo en esta vía de iniciación cristiana? ¿No es el corazón superior a la mente? Bueno, al respecto, las Sagradas Escrituras nos recuerdan lo siguiente, abro comillas. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cierro comillas. San Juan 1:30. Entonces, preguntamos, ¿acaso no sería la razón de nuestra mente la que nos dice que detrás de ella viene la intuición, que a su vez
siempre fue primera y siempre fue antes que toda razón. Porque cuando nosotros decidimos, o cuando la persona, cualquiera que sea, decide seguir el camino de la cruz, es su intuición quien tiene la última palabra. Y lo demás vendría siendo como que ideas secundarias que orbitan alrededor de ella. Porque una de las características de la mente es que se pierden muchos pensamientos. Entonces, es la intuición superior a la razón. Es Cristo superior a ese Adán. O el Adán del cielo superior al Adán caído. O se quiera ver.